amigos de este espacio Contestando tu Pregunta. Con ustedes el profesor en teología Ramón Romero para considerar las preguntas que ustedes hacen por esta vía. Este espacio tiene fundado desde 1981, tiene más de 40 años, exactamente 43 años transmitiéndose por radio originalmente, principalmente por Radio Amanecer, luego Radio Pueblo y ahora por internet y por YouTube. Así que sus preguntas nos las hacen por vía de internet ramon.romero@gmail.com o en su defecto lo puede hacer también desde la vía de YouTube. Vamos a pedirle a Dios su bendición para contestar la pregunta número 115. Señor del cielo y de la tierra, invocamos tu presencia a nuestro lado y sabiduría divina para poder explicar tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, oh Dios del cielo, y que sea para gloria y honra de tu nombre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pregunta número 115. Profesor Romero, si la ira es pecado, ¿por qué Dios se aira y destruye? ¿No estaría Dios en pecado? Bien, vamos a contestar esta pregunta, la número 115. Primero, debemos de identificar la palabra ira. De las 455 referencias del Antiguo Testamento para la palabra ira en forma de sustantivo, 375 palabras hablan de la ira de Dios y el resto de la ira del ser humano. Y en el Nuevo Testamento ni descontinúa ni abandona el concepto de la ira divina. De ahí que la ira de Dios sigue siendo un elemento fundamental en la proclamación del Evangelio de las buenas nuevas de Dios, ya sea por Juan el Bautista en Mateo 3:7, o por el mismo Señor, o por Pablo en Romanos 1:18, o en Apocalipsis 6, del 16 en adelante. ¿Qué es la ira de Dios? Vamos por parte. Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ambos enseñan que Dios es amor y que en Éxodo 34:6 dice que Dios es compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en amor y fidelidad. Así que desde el Antiguo Testamento vemos que la gloria de Dios, la identidad del carácter de Dios es que es compasivo y clemente. Y el Antiguo Testamento subraya repetidamente que el amor de Dios es para siempre. Significa esto que Dios no tendrá un momento en que no tenga amor. Dios es amor de por vida, porque Él es el eterno. Fíjense que en Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Levítico 19:18 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tenemos que identificar qué es la ira de Dios. La ira de Dios es la justa indignación que Dios siente hacia el pecado. ¿Por qué hacia el pecado? Porque el pecado nos hace daño
a nosotros que Dios nos creó. Y como Dios nos creó, nos ama y odia lo que nos hace daño, es a saber, el pecado. Por ejemplo, Cristo sintió justa indignación cuando se llenó de ira en Mateo 21 y tomó una soga y la hizo un azote. Dice que echó a todos del templo y esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. Esa ira de Dios le llama justa indignación. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos. Si yo veo a alguien dándole golpe a un hijo mío, yo me voy a indignar por ese abuso de golpear a un hijo mío indefenso. Pues eso es lo que siente Dios, una justa indignación con las cosas que se están haciendo mal. Es la justa indignación como reacción adecuada contra el mal. Porque Dios quiere que entendamos que Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva a Dios y viva. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para que tengamos vida en abundancia. Así que cuando comienza el sermón de Juan Bautista, Dios, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice, porque el hacha está sobre la raíz del árbol. Esto nos da a entender que Dios es un ser moral. Como es un ser moral, es un ser lleno de sentimientos y siente interés por la felicidad de sus hijos. Así que el Dios de la Biblia es un Dios poderoso, lleno de amor para salvar y activo en su ira para oponer todo lo que amenace su dominio y su propósito salvador. Si nosotros privamos a Dios de ser de una persona activa y viva, es destruir el carácter personal. Si privamos a Dios de esa forma de ser. Y así como el amor de Dios es mayor que nuestro amor imperfecto, su ira está libre de cualquier imperfección pecaminosa que con frecuencia acompaña a la ira humana. En ningún lugar del Nuevo Testamento reemplaza la ira de Dios por su amor. Él ve a la ira como un rasgo esencial e indispensable de Dios. No solo presenta a Dios como Señor y Salvador, sino también como el juez que trae con él la sentencia de su ira. Y las buenas nuevas es que no hay ira de Dios si la humanidad se salva a través de Jesucristo. Porque dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, Cristo se ofrece como la persona que nos salva de la ira venidera, que es la justa indignación con aquellas cosas que nos hacen daños. Ahora, la ira de Dios no es ver a Dios como un ser que patalea y que golpea y que se enfurece y que estrella las cosas a la pared. No. La ira de Dios no es el último horizonte. Dios es amor. Y Él no se complace en la muerte del impío, sino se complace cuando Él vuelve de sus malos caminos y vive, según Ezequiel 18. Y Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Así que la reconciliación comienza en Dios
y quiere que todo el mundo se reconcilie con Él en Cristo, según la segunda carta a los Corintios 5, 18 en adelante. Porque Dios no es un ser vengativo. Además, en Isaías 28, 21 dice que el juicio de Dios es una obra extraña. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es contra el pecado. Ahora, hay compromiso moral del ser humano. Dios te dice lo malo que hay. Si tú persistes en el mal, tú vas a recibir el castigo del pecado que se mezcló en tu vida y en tu carácter, y en consecuencia te hace subyúdice de su retribución. Así que la ira de Dios ni es caprichosa ni es arbitraria. La ira es contra el pecado, porque el pecado es rebelión contra la naturaleza y el carácter de Dios. Ahora, su ira, Dios recuerda la misericordia, porque su ira dura solo un momento, y por amor de su nombre no le ejecuta al máximo, tomando esto en cuenta. Ahora bien, la ira de Dios comunica que Dios toma en serio el pecado. La ira de Dios revela la naturaleza odiosa del pecado, y también la aversión de Dios por el pecado por el otro, porque el pecado es incompatible con la santidad de Dios. Si nosotros negamos la ira de Dios, es paralizar el gobierno divino y la rendición de Dios a los poderes del mal, que tiene como objetivo la destrucción de lo que Dios creó. Así que la ira de Dios muestra que la culpa es más que simplemente un sentimiento subjetivo. El pecado requiere expiación, y entre la ira de Dios y la muerte de Cristo en su cruz existe una íntima relación. Así que la ira de Dios no es algo vergonzoso que hay que evitar en nuestras predicaciones. Es la forma bíblica de proclamar la completa oposición de Dios al pecado, porque me dice que Dios toma en serio el pecado y quiere ponerle punto final al pecado. Ahora bien, con esto en mente, podemos agregar que la Biblia enseña que Dios es sumamente paciente y compasivo con su pueblo. Es compasivo con su pueblo. Le da larga y larga antes de destruir. Cuando el pueblo no obedece, entonces Dios rechaza su protección de su pueblo, y el pueblo recibe la retribución de sus enemigos, que fue lo que pasó con Israel con su obstinación. ¿Cómo fue que dijo Jesús a su pueblo? En Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Dios no es severo. Dios no es severo. Lo que pasa es que Dios odia el pecado, y el pecado es rebelión contra Dios. La ira de Dios es siempre y únicamente su respuesta al pecado, es decir, al mal. Y la frecuencia de la ira divina corresponde a la frecuencia y a la magnitud del mal, porque daña siempre a las personas que Dios creó y que Dios ama. La ira no es contrario al amor. Miren, algunos hermanos creen que el amor de Dios es incompatible con la ira. Pero hay muchos tipos de ira. Hay una ira irracional, que es diabólica. Hay una ira mezquina, egoísta. Y esos aspectos son incompatibles con el amor de Dios. Ahora, cuando dice que Dios se aira, es justa indignación. Mientras que las emociones humanas
especialmente la ira, son a menudo reacciones exageradas e irracionales, la ira de Dios es siempre la respuesta adecuada del amor perfecto contra el pecado y orientada hacia el mayor bien para todos los afectados. Así que es bueno subrayar que la ira no es un atributo esencial de Dios, sino la respuesta temporal del amor hacia el mal, porque donde no hay mal, no hay ira. Algunas personas creen que Dios no debería enojarse en absoluto, pero ¿saben una cosa? Dios no sería amor si no odiara el mal y respondiera en consecuencia, porque según la Biblia, el amor y la justicia son indisolubles, son inseparables, y el amor requiere justicia, y Dios ama la justicia y se deleita en rectitud, como dice Isaías 61:8, Oseas 2:19, entre otros. Ahora, el Salmo 89:14 enseña que justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Así que, mis hermanos, Dios odia el mal porque éste siempre daña a sus hijos, incluso cuando es autoinfligido. Dios detesta el mal, pero a diferencia de los seres humanos, lo hace con perfecta pureza de corazón, motivado únicamente por el amor desinteresado. Y precisamente porque Dios ama tan profundamente, la injusticia le produce una ira intensa, pero siempre apropiada. Porque la ira de Dios no es lo contrario del amor, sino que procede de su amor. Los autores bíblicos se preguntan repetidamente no por qué Dios ejecuta el juicio cuando lo hace, sino por qué no corrige más rápida y decisivamente los males existentes. Y muchos claman a lo largo de la Biblia: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y qué es el amor de Dios? Pospone, y cuando es coherente con la justicia, mitiga la ejecución del juicio, pero no lo anula. Lejos de anular la justicia y la rectitud, el amor de Dios las incluye. Así que la ira de Dios contra el mal está siempre arraigada en el amor y en el bien que desea para todos. ¿Saben? El amor exige actuar contra el mal, y Dios está dispuesto a perdonar, pero no excluye la justicia. Porque si bien es cierto que Dios desea que todos acepten la salvación y hace todo lo posible para salvar a cada persona, desgraciadamente algunos deciden rechazar su provisión gratuita y plena de Dios. Dios es amor, y rechazar su amor implica rechazar la vida misma. Ahora, esto no implica un ultimátum. Dios no exclama arbitrariamente: o me aman o van a morir. No. Él proclama su verdad acerca de dos opciones que existen. Y Dios es la fuente de la vida, y Él mismo es amor. Nadie puede ser separado del amor y seguir con vida. Es imposible estar totalmente separado de Dios y seguir viviendo, porque Dios es el dador de la vida y es su fuente de amor. Ahora, Dios siempre actúa con justicia y no aflige voluntariamente. Dice Lamentaciones 3:33. La ejecución del juicio divino es siempre el último recurso, precedido por una advertencia y una vía de escape.
Dios es amor y no desea que nadie muera. Por eso no permitirá que el mal continúe para siempre. Y el amor, que es Dios, debe poner punto final al mal. Y eso es lo que Dios va a hacer. Porque Dios no ejecutará, si Dios no ejecutara finalmente su juicio contra el mal, el mundo quedaría en un estado indefinido de degradación en detrimento de toda la creación. Así que la preocupación de Dios por todas las personas exige que haga justicia y erradique finalmente el mal, tras lo cual enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron según Apocalipsis 21:4. La pluma inspirada en manuscritos inéditos, tomo 3, página 75, reza así: hay un límite a la misericordia de Dios porque no contiende con los hombres para siempre. Se mantiene un registro de todas las bendiciones ofrecidas y de cómo son tratadas esas bendiciones. Y si descuidamos nuestro deber, pronto veremos, como vieron los judíos, que la ira de Dios no se retiene, sino que seremos entregados al poder de Satanás. Y aunque nos parezca asombroso que los judíos rechazaron a Cristo, a nosotros mismos nos pasará lo mismo si rechazamos la luz para este tiempo. ¿Ve? La ira de Dios es la justa indignación por el hombre de empecinarse en destruir y ser destruido. Ese es el problema. El libro Consejos sobre el régimen alimentario, página 71, dice las siervas de Dios: en nuestra época existen los mismos pecados que los que trajeron la ira de Dios en los días de Noé. Los hombres y las mujeres llevan ahora el comer y el beber hasta la glotonería y la embriaguez. Este pecado prevaleciente, la complacencia del apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los días de Noé y condujo a una corrupción general hasta que su violencia y sus crímenes alcanzaron al cielo y Dios lavó la tierra de su contaminación moral por medio de un diluvio. Dios da tiempo y tiempo y tiempo. Cristo murió precisamente para evitar nosotros ser destruidos, porque su muerte fue sustitutiva o vicaria. Él murió en nuestro lugar para que no tengamos nosotros que morir para siempre. Por último, dice el libro Recibiréis Poder, página 328, la pluma inspirada, este corto párrafo, dice así: la ira de Dios no sobreviene contra los hombres simplemente por causa del pecado que cometieron, sino porque eligieron continuar en una actitud de resistencia y además porque repitieron las faltas del pasado a pesar de la luz y las evidencias que se les dio. Si los dirigentes judíos se hubieran sometido, habrían sido perdonados, pero estaban decididos a no ceder. De la misma manera, hoy, el pecador, por una resistencia continuada, se coloca donde no conoce otra actitud que la resistencia. Así que, mis hermanos, así como Dios es activo en su amor, es activo en su ira. Y la ira de Dios fluye de su santidad y es una expresión de justicia contra el pecado. Es la santa reacción de Dios contra cada pecado y transgresión de su ley. Dice eso, Mensaje Lector, tomo 1, página 266. La ira de Dios no es vindicativa, porque Dios mismo provee los medios para evitar la ira, porque Dios es quien inicia la reconciliación de acuerdo a 2 Corintios 5, 19. Así que la ira de Dios es su reacción necesaria contra todo pecado y mal. Sin embargo, sigue siendo una obra extraña para Él. Así que, mis hermanos, Cristo tomó sobre sí en la cruz la ira de Dios que los pecadores humanos deberían haber sufrido, y Él lo tomó en sustitución para que nosotros no recibamos la ira del Señor. Y es bueno repetir esto,
La ira de Dios es la justa indignación que Él siente por el mal que nos hace daño. Y su ejecución es el último recurso después que Él advierte vez tras vez de los resultados de esa actitud. Dios es amor y no quiere que nadie se pierda. Por eso no permitirá que el mal continúe para siempre. Va a ser destruido en lo que se llama la justa indignación de Dios, es decir, la ira de Dios. Por tanto, Dios no peca, porque la ira de Dios no es humana. La ira de Dios es contra el pecado que el ser humano ama. Y Dios es tan bueno que nos dice el mal del pecado reiteradas veces, y cuando colmamos la copa, quienes somos nosotros quienes colmamos la copa y le decimos a Dios, no queremos más tu perdón. Entonces Dios, como esa es la vida, pues tiene que quitarla a aquel que no la quiere. Con esto contestamos la pregunta número 115. Si la ira es pecado, ¿por qué Dios se llena de ira? Dios se llena de ira no contra el ser humano per se, sino contra el pecado que Dios no creó. Y el pecado le hace daño al ser humano, y en consecuencia el ser humano que se abraza al pecado va a ser destruido juntamente con el pecado. Pensemos en esto y que Dios nos bendiga.